Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Orchard Latino en línea. Espero que estén pasando un muy buen Memorial Day Weekend. Espero que estén descansando, espero que estén disfrutando ahí de toda su familia. Como se pudieron dar cuenta, la próxima semana vamos a empezar esta nueva serie de mensajes que no te puedes perder. Se llama El Creyente Incrédulo y básicamente lo que vamos a estar viendo es cómo es que muchas veces decimos que creemos en Dios, somos creyentes, creemos en Dios, pero muchas veces vivimos como si Él no existiera. Entonces no se pueden perder esta serie de mensajes. Vamos a empezar el próximo domingo en persona ahí en nuestra nueva ubicación, que bueno, ya no es tan nueva, ya tenemos ahí algunas semanas, pero todavía estamos bien emocionados de este lugar que Dios nos ha provisto. Acuérdate, es en el 12505 Colorado Boulevard, ahí en Thornton, Colorado. Entonces te esperamos el próximo domingo para empezar esta nueva serie de mensajes que se llama El Creyente Incrédulo. Pero bueno, hoy quiero platicar algo que es bien importante. Vamos a hablar de nuestro propósito. ¿Cuál es el propósito que nosotros tenemos en nuestra vida? Pero antes de empezar, me gustaría preguntarte, ¿alguien sabe qué es esto que tengo aquí? ¿Alguien sabe para qué es esto? Porque si tú lo ves, tú lo ves y dices, oh, pues es un aromatizante, ¿no? Porque parece un aromatizante. Y entonces a lo mejor lo agarras, lo acercas a tu nariz y de repente te das cuenta que no es un aromatizante. A mí me pasó la primeritita vez que yo fui a cazar, lo vi y hice exactamente lo que te acabo de decir. Lo vi y dije, oh, ¿este qué es? Lo agarré, lo olí y dije, guácala. Y Doug, que estaba conmigo, el pastor Doug, me dice, oye, es que eso es orina de alce. Es una aroma de orina de alce femenino. Eso es para atraer a los machos, para que nosotros podamos cazar a los machos. Yo así como que, ¿por qué no me dijiste? Entonces tú agarras ese, te lo cuelgas en tu ropa y ahí vas tú bien campante cazando y vas oliendo a orina de alce femenino para atraer a los machos. Pero yo no sabía para qué era, yo no sabía cuál era el propósito de este artefacto. A lo que voy es a esto. Y este es uno de los puntos principales, aquí lo tengo en la pantalla. Si tú no sabes el propósito de algo, no vas a saber cómo usarlo. Si tú no sabes el propósito de algo, no sabrás cómo usarlo. Y muchas veces por eso nosotros nos sentimos frustrados, porque no conocemos nuestro propósito. No conocemos nuestra razón de existir. Decimos, bueno, ¿para qué molestarme? ¿Para qué molestarme haciendo tantas cosas? A lo mejor estoy dando todo mi trabajo y nadie lo está notando. A lo mejor estoy tratando de salvar mi matrimonio y a lo mejor mi esposo, mi esposa no le importa y no está haciendo nada para salvar nuestro matrimonio. A lo mejor estamos tratando de servir a Dios, estamos haciendo lo mejor que podemos, queremos ser fieles a Dios, queremos ser fieles en la iglesia y todo empieza a salir mal en nuestra vida. Y entonces decimos, bueno, ¿para qué molestarme? ¿Cuál es el punto? No sé por qué estoy tratando si todo está saliendo mal. Y lo que hoy quiero es que tú encuentres tu propósito, que tú sepas que cada cosa que haces tiene valor y que Dios te ha dado un propósito, que tú tienes un propósito, que tú tienes una razón de existir. Así que antes de empezar, me gustaría orar por ti. Me gustaría orar por ti
para que tú puedas encontrar cuál es la razón de tu existir. Así que ahí donde estés, acompáñame a orar. Dios, gracias, Padre. Gracias, Señor, por la gente que nos está viendo en este momento, la gente que nos está acompañando desde sus hogares, desde sus carros, desde donde quiera que estén, Señor. Te quiero pedir que tú estés con ellos. Te quiero pedir que tú hables a sus corazones y que ellos puedan terminar, después de escuchar este video, Señor, que ellos puedan decir: ya sé cuál es el propósito de Dios. Ya sé por qué fui creado. Ya sé la razón de mi existir. Por favor, trabaja en nuestros corazones en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a empezar leyendo lo que dice ahí en Hechos. Hechos capítulo 13, versículo 33. Y vamos a ver cuál es la respuesta del rey David. Aquí estamos hablando del rey David en esta parte de la escritura. Y vamos a ver cuál fue su respuesta en cuanto a esto de encontrar el propósito. Dice: ciertamente David, después de, ¿qué dice ahí? Después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios. Fíjate, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Aquí dice algo bien interesante. David sirvió al propósito de Dios. David lo encontró. David cumplió. David entendió el porqué de su existir. A mí me encanta lo que dice Winston Churchill. Fíjate lo que él dijo. Dice: no es suficiente el vivir por vivir. Debemos estar determinados a vivir por algo. Y yo sé que muchas veces nos sentimos frustrados, más ahorita en estos tiempos que estamos viviendo. Estamos apenas saliendo de esta gran pandemia que nos volteó el mundo de cabeza. Nadie lo veía venir. Esta pandemia nadie la veía venir y todavía no la entendemos completamente. O sea, imagínate, venimos saliendo de esta pandemia global masiva, donde todos los gobiernos del mundo, en su afán de querer proteger a la gente, cerraron todo, cerraron tiendas, cerraron restaurantes, cerraron escuelas, cerraron negocios y en su afán de querer salvar algunas vidas, a lo mejor mataron la economía y salvan, a lo mejor salvan algunas vidas, pero a lo mejor arruinan otras vidas. Y entonces toda esta situación te está llevando a vivir en temor, y a lo mejor estabas viviendo en temor. El año pasado, apenas estamos saliendo de esta pandemia, a lo mejor el año pasado estabas viviendo en temor, estabas viviendo en frustración. Estabas ahí encerrado en tu casa y a lo mejor te estabas preguntando: oye, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es el propósito de mi existir? Y déjame te digo algo. Muchos de nosotros todavía nos decimos: híjole, ¿sabes qué? Venimos saliendo de esta pandemia, pero la verdad es que hemos vivido cosas horribles. A lo mejor ya venimos saliendo de la pandemia, pero tuvimos muchas pérdidas. Yo en lo personal, te lo he dicho, yo perdí a mi padre en enero del 2021 debido a esta pandemia. Y mucha gente perdió muchas cosas, perdieron familiares, perdieron amigos, perdieron trabajos. Yo todavía escucho mucha gente diciendo: ¿sabes qué? Nada más no puedo motivarme. Esta pandemia me ha dejado completamente sin fuerzas, deprimido, no puedo motivarme, no tengo una razón para seguir adelante. Pierden el porqué de su propósito. Y aquí David nos enseña que él vivió, él sirvió al propósito de Dios. Él encontró el porqué de su existir. Él encontró el porqué de su vivir. Ahora yo quiero pasar el resto del tiempo dándote 3 principios. Te quiero dar 3 principios para que tú puedas encontrar tu propósito. Número 1, tu propósito no es para ti. Tu propósito es el propósito de Dios. Y otra vez, David entendió esto. Fíjate lo que dice ahí en los Salmos. Él escribió los Salmos y David entendió esto. Salmo 57, versículo 2 dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia. En ti busco protección. Me esconderé bajo la sombra de tus alas hasta que haya pasado el peligro. Clamo al Dios Altísimo, el Dios quien cumplirá su propósito para mí. El Dios que cumplirá su propósito para mí. David estaba escapando por su vida. El rey Saúl lo estaba persiguiendo. ¿Por qué? Porque el rey Saúl se había dado cuenta que David había sido ungido como el próximo rey de Israel. Entonces Saúl lo estaba persiguiendo y quería matarlo. Y entonces David no estaba tratando de encontrar su propósito. Él estaba cumpliendo el propósito de Dios.
Yo no sé si tú has escuchado, muchas veces hemos dicho, yo antes también decía mucho esto, decíamos, Dios tiene un plan para tu vida. Pero ¿sabes qué? La verdad es que no. Dios tiene un solo plan, Dios ya tiene un plan. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es sujetar nuestra vida, es acomodar nuestra vida al plan que ya Dios tiene para la humanidad. Dios no tiene un propósito para ti. Dios tiene un solo propósito, el propósito es de Dios. Ahora, yo creo que nosotros tendríamos que ver qué es lo que significa exactamente la palabra propósito. La palabra propósito significa cuál es la intención original, cuál es la razón por la cual cierta cosa fue creada. El Creador te creó para su propósito. Tú no creas algo y después le preguntas, ¿encontraste tu propósito? Tú no creas algo y después le dices, órale, ve y encuentra tu propósito. No, tú creas algo con un propósito. Y eso fue exactamente lo que Dios hizo. Dios te creó con un propósito en específico. Dios ya tiene un propósito y lo único que tú tienes que hacer es alinear tu vida al propósito perfecto de Dios. De hecho, la definición más pura de la palabra pecado viene del griego harmatía, que significa literalmente perder la meta, perder el objetivo, perder el blanco. En otras palabras, perder el propósito. A lo mejor tú no sabes cuál es el propósito, tú no sabes el propósito por el cual Dios te ha creado. Y tú siempre vas a estar buscando, vas a pasar toda tu vida buscando cuál es tu propósito. Y vas a tratar de buscar tu propósito a lo mejor en algún trabajo y te vas a estar cambiando y cambiando de trabajo porque no encuentras tu propósito en los trabajos. Vas a estar buscando tu propósito en alguna relación. Y por eso vas a estar cambiando y cambiando y cambiando de relación en relación en relación en relación. ¿Por qué? Porque estás tratando de buscar tu propósito en una relación. A lo mejor estás tratando de buscar tu propósito en salir de vacaciones. A lo mejor estás tratando de buscar tu propósito en experimentar varias cosas. A lo mejor estás tratando de buscar tu propósito en cierta marca de ropa o marca de zapatos y por eso nunca vas a encontrar tu propósito. Y entonces nosotros reducimos, sin darnos cuenta, reducimos la vida a un experimento. Y seguimos experimentando y buscando y no sabemos el porqué de nuestra vida. Nosotros no podemos buscar nuestro propósito en el mundo. ¿Sabes por qué? Porque el mundo no nos creó. El mundo no es nuestro creador. El mundo no nos puede dar nuestro propósito. Nuestro propósito se encuentra en Dios. Entonces, número uno, el propósito no es para ti. Tu propósito es el propósito de Dios. Número dos, tú no encuentras tu propósito. Tú sirves el propósito de Dios. David no estaba tratando de perseguir sus sueños. David no estaba tratando de llenar su bucket list. No, David lo que estaba haciendo es, él sirvió a los propósitos de Dios. Cuando el profeta Samuel estaba buscando al siguiente rey de Israel, él fue a la casa de Isaí, el papá de David. Y entonces él le dijo a Isaí, ¿sabes qué? Uno de tus hijos ha sido seleccionado como el próximo rey de Israel. Y entonces le pasó a todos los hermanos de David. Y entonces todos estaban grandes, estaban fuertes, estaban guapos, pero ninguno de ellos era. Entonces Samuel le dijo, oye, no tienes a otro de tus hijos porque ninguno de estos ha escogido el Señor. Entonces Isaí dijo, sí, tengo todavía a un hijo, tengo al más pequeño. Ahora, ¿qué estaba haciendo David? ¿Por qué David no estaba ahí? ¿Por qué David no estaba en la casa con su padre y sus demás hermanos? ¿Qué era lo que estaba haciendo David? ¿No estaba tratando de llenar su currículum? ¿No estaba tratando de ver cómo expandía su negocio? ¿No estaba tratando de ver cómo él se hacía más popular? ¿No estaba tratando de que lo descubrieran ahí en las redes sociales? ¿No estaba tratando de que su video de TikTok se hiciera completamente viral? No. ¿Qué es lo que estaba haciendo el pequeño muchacho David? Fíjate lo que dice ahí, Salmo 78, del 70 al 71, dice, escogió a su siervo David y lo llamó del redil. Tomó a David de donde cuidaba a las ovejas y a los corderos. Eso era lo que estaba haciendo David. Estaba cuidando a las ovejas, estaba cuidando a los corderos y lo convirtió en pastor de los descendientes de Jacob, de Israel, el pueblo de Dios. David estaba sirviendo, David estaba cuidando a las ovejas de su padre. David no estaba buscando una posición más alta. David estaba sirviendo el propósito para el cual él fue creado.
Es por eso que cuando viene este gigantón, cuando viene Goliat y desafía a los ejércitos de Israel, a los ejércitos del Dios viviente, Goliat estaba grandote, estaba fuerte, todos tenían miedo, todo el ejército de Israel tenía miedo, pero Dios escoge a David para pelear con este gigantón. Ahora, ¿por qué Dios escoge a David? Si David no era el más grande, David no era el más fuerte, David no tenía más de 100,000 seguidores en Instagram, David no era el más rico, David no era el más poderoso, David era un muchacho pequeño, era un adolescente. Es más, David estaba en el campo de batalla porque él fue a llevarle el lonche a sus hermanos que estaban en la batalla. ¿Por qué Dios lo escoge a él? Porque David estaba sirviendo fielmente en lo poco. David estaba sirviendo fielmente en lo pequeño. David estaba cuidando las ovejas de su padre. David estaba sirviendo a sus hermanos. David les llevó el lonche a sus hermanos. David sirvió el propósito de Dios. Y yo espero que esto te llegue a tu vida. Tu propósito no es para ti. Tu propósito es el propósito de Dios. Tú no encuentras tu propósito. Tú sirves los propósitos de Dios. Y número 3, si quieres servir al propósito de Dios, empieza a servir a las personas que Dios amó. Así es. Si tú quieres servir al propósito de Dios, empieza a servir a las personas que Él amó. A lo mejor tú dices, ay no, eso no tiene chiste. Yo pensé que servir los propósitos de Dios era algo más grande. Yo pensé que servir los propósitos de Dios era como que escribir un libro, o ser un gran empresario, o hacerme un influencer ahí en YouTube, o hacerme bien famoso. No, eso no tiene chiste. Eso de servir a las personas que Dios amó, eso no tiene chiste. Claro que sí. Sirviendo a las personas que Dios amó es como tú mejor puedes servir a los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros nos llamamos a nosotros mismos cristianos. Cuando nosotros nos decimos cristianos, quiere decir que nosotros somos seguidores de Cristo Jesús. Quiere decir que nosotros queremos imitar a Cristo Jesús en todo lo que Él hizo. ¿Y qué crees que Jesucristo hizo? Jesucristo sirvió a las personas. Fíjate lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 45. Dice, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Y sabes qué? Ahorita nosotros tenemos una oportunidad tremenda para poder servir. Y ahorita yo te estoy hablando a ti que tú llamas a Orchard Latino tu casa. Te estoy hablando a ti que vas a los servicios cada domingo o que nos ves cada domingo desde esta plataforma. Tú tienes una oportunidad tremenda para servir. Así que te voy a pedir que saques tu pluma, saques un papel y apuntes esas fechas. Porque el sábado 19 de junio vamos a salir a la comunidad de Thornton, Colorado. Y vamos a llenar la comunidad de Thornton, Colorado con volantes. Vamos a invitar a toda la comunidad hispana de Thornton, Colorado a que vengan y experimenten a Cristo Jesús. A que vengan y experimenten lo que es tener una relación personal con Cristo Jesús. Vamos a hacer saber a la comunidad de Thornton que ahí en Thornton, Colorado, hay una iglesia no solamente en la comunidad, sino que hay una iglesia para la comunidad. Y que nosotros les amamos y que nosotros queremos servirles. Así que el sábado 19 de junio vamos a repartir volantes. Vamos a invitar a toda la comunidad hispana de Thornton a que vengan, a que nos acompañen, a que experimenten una nueva vida en Cristo Jesús. Oye, pero es que no puedo, ese sábado no puedo. Bueno, apunta esta otra fecha. ¿Sabes por qué? Porque el sábado 3 de julio vamos a ir y vamos a hacer la iglesia. Ese fin de semana, el fin de semana del 4 de julio no vamos a tener servicios. Ese fin de semana no vayas a la iglesia. Ese fin de semana sé la iglesia. Así que el sábado 3 de julio vamos a ir y vamos a servir a nuestra comunidad. Acabamos de adoptar una escuela. El nombre de esta escuela es Henderson Elementary School. ¿Y qué crees? Vamos a servir a los niños de esa escuela. Vamos a pintarles la cafetería. Vamos a pintarles los baños. Vamos a pintarles los juegos. Vamos a pintarles todo lo que necesiten para que su escuela se vea bonita. Para que cuando los niños regresen a la escuela digan, oye, qué padre está mi escuela. ¿Quién hizo esto? Nosotros. Orchard. Porque Orchard no es una iglesia en la comunidad. Orchard es una iglesia para la comunidad y nosotros queremos servir. Nosotros queremos servir a nuestra comunidad. Nosotros queremos amar a nuestra comunidad. Si tú quieres servir al propósito de Dios, empieza con servir a las personas que Él amó. Involúcrate en un equipo. En la iglesia, involúcrate en un equipo. Necesitamos mucha ayuda.
Y ¿sabes qué? Cuando tú empiezas a ayudar, el más beneficiado eres tú. ¿Por qué? Porque eso es lo que le da el sentido a tu vida. Es lo que da el propósito a tu vida. Involúcrate sirviendo con los niños, involúcrate sirviendo en la bienvenida, involúcrate sirviendo en el equipo de producción, involúcrate sirviendo en el equipo de música, donde tú quieras, pero involúcrate, empieza a servir los propósitos de Dios, sirviendo a las personas que Él amó. ¿Sabes qué? Nosotros no somos llamados a buscar una plataforma. Nosotros no somos llamados a buscar poder. Nosotros no somos llamados a buscar una posición más alta. No, nosotros fuimos llamados a servir. Pruébalo. No hay gozo más grande que hacer algo por alguien más. Y esto no es algo para un futuro lejano, no. Empieza hoy. Empieza a servir fielmente hoy. Ahí ponlo en los comentarios, ahorita mismo, no esperes a mañana, ponlo en los comentarios, yo quiero servir. ¿Qué necesito hacer para empezar a servir? Yo quiero servir. Ponlo en los comentarios y yo te aseguro que alguien te va a contactar para que tú empieces a servir, para que te mandemos las fechas que te acabo de dar o para que empieces a servir en un equipo aquí en Orchard. Ese es tu propósito. ¿Qué era lo que estaba haciendo David? Estaba sirviendo a su padre, estaba cuidando las ovejas. Estaba sirviendo a sus hermanos, le estaba llevando el lunch a sus hermanos. Y a lo mejor vas a tener que ser creativo, vas a tener que ser innovador. Tienes que encontrar algo, tienes que encontrar cómo servir a los demás. No solamente donde te acabo de decir en la comunidad, no solamente en la escuela, no solamente en la iglesia. Sé innovador, sé creativo, busca cómo servir a tus vecinos, busca cómo servir a tu familia, busca cómo servir a tus hijos, cómo servir a tu esposa. Tú puedes hacer excusas, puedes hacer la diferencia. Pero a la misma vez a mí me gustaría darte las gracias. Darte las gracias a ti que sirves fielmente. Porque hay muchísima gente que sirve fielmente en Orchard Latino. Nosotros acabamos de tener nuestra cena de agradecimiento a todos los miembros del equipo que sirven en Orchard Latino. ¿Y sabes qué? Cuando mandamos las invitaciones, mandamos la invitación a más de 50 personas, 56 personas para ser exactas. 56 personas que están haciendo la diferencia en la vida de alguien más. 56 personas que van a hacer la diferencia en la comunidad de Thornton, Colorado. 56 personas que van a trastornar la comunidad de Thornton, Colorado. Porque ¿sabes qué? Los grandes movimientos no empiezan con las masas. Los grandes movimientos empiezan con un puñado de personas que están dispuestos a hacer la diferencia. Los grandes movimientos empiezan con un puñado de personas que están dispuestos a ayudar a la gente a encontrar y seguir a Jesús. Aquí solamente hay dos tipos de personas. Aquellos que quieren ser servidos todo el tiempo, a los cuales llamamos consumidores, o los que viven para servir. Y estos segundos son aquellos que han encontrado cuál es su propósito. Su propósito es servir los propósitos de Dios. ¿Cuál eres tú? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Y sabes qué? Tú puedes hacer el cambio hoy. Tú puedes hacer la diferencia hoy. Dios te creó con un propósito. Y ese propósito es servir a los propósitos de Dios. Vamos a orar. Dios, gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia. Señor, yo quiero pedirte en este momento que tú nos des tu corazón. Que tú nos des tus ojos para poder ver a las personas con ese amor con el que tú las ves. Que tú nos des tu corazón para poder amar a las personas así como tú las amas, Señor. Queremos ser como tú. Queremos servir a tus propósitos. Y la única manera de servir a tus propósitos es sirviendo a las personas a las cuales tú has amado. Ahora quiero hablarte a ti que a lo mejor tú nunca has tomado una decisión por Cristo Jesús. Quiero decirte algo. Jesús vino a servir. Y la manera de servirte a ti que no has tomado una decisión por Él es dando tu vida por ti. Lo leímos ahorita. Jesucristo vino a servir a otros y a dar su vida en rescate por muchos. Entre esos muchos estás tú, entre los muchos estoy yo. Jesucristo murió por ti, Jesucristo murió por mí. Jesucristo murió para pagar la deuda de nuestro pecado. Ese pecado que nos separa de Dios. Jesucristo pagó la deuda. Y ahora si tú crees en Cristo Jesús, si tú crees en lo que Cristo Jesús hizo por ti en la cruz, si tú crees que Cristo Jesús murió y resucitó por ti, ¿qué crees? Tú en este momento puedes nacer otra vez y tener una nueva relación con Dios. Tú en este momento puedes nacer otra vez y tener una nueva vida en Cristo Jesús.
Así que si tú estás listo, ahí donde tú estás, ora a Dios. A lo mejor no sabes cómo orar. Yo te voy a ayudar con la oración, pero esta no es una oración mágica ni mucho menos. Es simplemente poner tu fe y tu confianza en Cristo Jesús. Así que si estás listo, ahí donde tú estás, nada más dile algo como esto. Dile: Señor Jesús, sé que soy pecador. Sé que mi pecado me separa de ti. Pero yo creo que tú viniste a este mundo, moriste por mis pecados y resucitaste el tercer día. Y yo quiero que tú vengas y que tú reines en mi vida. Yo te acepto como mi único Señor y mi único Salvador. En el nombre de Jesús estoy orando. Amén. Hey, si tú tomaste esta decisión por primera vez, por favor, déjamelo saber aquí en los comentarios o simplemente manda el texto con la frase dije sí al 77411. Manda el texto dije sí al 77411 y nosotros nos pondremos en contacto contigo para poderte hacer saber cuáles son tus siguientes pasos ahora en tu nuevo caminar con Cristo Jesús. También si tú quieres seguir siendo fiel con tu ofrendar, aquí te vamos a dejar el link para que tú sigas siendo fiel con tus ofrendas, porque acuérdate, queremos ser una iglesia que sabe cómo darle a Dios primero, ahorrar después y aprender a vivir con el resto. Nos vemos la próxima semana, no se lo pueden perder. A las 11:45 de la mañana vamos a estar empezando nuestra nueva serie de mensajes llamada El Creyente Incrédulo. Los quiero muchísimo, nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga.